Chiquillos, para poder trabajar y prepararnos para la PSU tenemos que desarrollar estrategias de comprensión lectora. Y la palabra estrategia viene de un término militar que se refiere a diversas técnicas o métodos que se empleaban para poder desarrollar la guerra y así lograr una meta que era conquista, que era ganar, lo que sea. Ese mismo concepto se trajo a la comprensión lectora, porque nosotros tenemos una meta lectora, que es comprender los textos, y para poder llegar a eso tenemos que primero adquirir, luego activar estrategias de comprensión lectora. Los textos a todo el mundo le cuesta comprenderlos si no activan estrategias de comprensión lectora. Entonces, para asentar una base, primero quiero que veamos el concepto de denotación y connotación. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, el objetivo es reconocer el nivel denotativo y el nivel connotativo del lenguaje para comprender textos. Entonces, el concepto de denotación hace referencia a el significado directo de un término, el que se encuentra en el diccionario. Este es aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o como se presentan con toda claridad. El lenguaje denotativo es aquel mediante el cual yo expreso términos, conceptos, frases, palabras, y su significado es tal cual me lo ofrece el diccionario. Yo no necesito interpretar este tipo de enunciados denotativos. Por lo tanto, si usted escucha que alguien le dice, anda a comprar pan o regálame algo, usted sabrá que ese enunciado tiene un significado denotativo, porque no tiene múltiples interpretaciones, sino solo una. A diferencia del lenguaje connotativo, que este tipo de lenguaje es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y que debe ser interpretado por el receptor. Cuando usted le dicen frases, cuando usted escucha frases que dicen, cuando el río suena es porque piedras trae, o ¿por qué no vaya a la esquina a ver si está lloviendo? Usted sabrá que realmente ese enunciado necesita ser interpretado. Ahí usted está frente a un lenguaje que está construido bajo una intención comunicativa que debe ser interpretada. Lenguaje connotativo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Tenemos una palabra puntual, que es paraíso. En cuanto al lenguaje denotativo, que es el cual nos ofrece el diccionario, podemos saber que paraíso en el Antiguo Testamento era el jardín de la delicia donde Dios colocó a Adán y Eva. Pero si yo ocupo la palabra paraíso y en una oración y digo, tú para mí eres un paraíso, o este lugar es un paraíso, realmente usted sabrá que no me estoy refiriendo a ese lugar del Antiguo Testamento donde Dios puso a Adán y Eva, sino usted sabrá que estoy intentando asignarle un valor connotativo que significa felicidad o alegría. La vida a tu lado es un paraíso. Entonces, ese concepto, esa palabra ya tiene una interpretación distinta. Tenemos otra que el ejemplo es la palabra mano, que denotativamente la mano es la parte del cuerpo humano donde desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Eso es una mano. Pero a nivel del valor connotativo, podemos tener varias interpretaciones de la misma palabra. Mano podría ser una capa de barniz o pintura que se le da a una casa. Cuando usted dice, le echaré una mano de pintura al mueble, usted no está diciendo que le echará una mano física, sino va a aplicar más pintura. También tenemos, bueno, ahí se supone que debería ser la letra B. En América, acá se le llama mano a amigo o compañeros, especialmente en México, o cuando dicen, hola mano, ¿cómo estás? Y tenemos también la palabra mano, que puede significar ayuda. Cuando usted dice, échame una manito, échame una mano, usted sabe que está pidiendo ayuda. ¿Se entiende hasta aquí? Si tienen alguna duda, plantéenmela por correo o a través de su profesor jefe. Y aquí nos encontramos con un texto complejo que está completamente en lenguaje connotativo y vamos a procurar interpretarlo para traerlo al lenguaje denotativo. Atención, la literatura es un viaje en la vida. Vamos a leerlo lentamente porque es muy complejo. La literatura es un viaje en la vida.
La literatura moderna no es un viaje por el mar, sino más bien a través del polvo y la desolación, como el de Don Quijote. A través del desierto hacia una tierra prometida a la que, como Moisés, nunca llegaremos. La literatura no puede ser enrolada por ninguna religión, filosofía o política que proclame estar ya en la tierra prometida o de estar a punto de alcanzarla. La literatura, el arte, aún indican el camino hacia la tierra prometida, la justa dirección. Pero mi pega, mi tarea, es que hoy día podamos llegar a interpretar. La primera estrategia que vamos a conversar hoy día es leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor. A veces nosotros como profesores nos hemos encontrado con estudiantes que se acercan a nosotros y nos dicen, profesor, no entiendo. Y le preguntamos, ¿pero qué leíste? Y responden, nada. La primera técnica básica para poder tener contacto con el tema del cual está hablando y con la intención comunicativa del emisor es leer el texto. Es algo básico. Leerlo de principio a fin, procurando detenernos lo menos posible, y si nos vamos a detener, que sea para volver a releer, ¿sí? Que no nos distraigamos con elementos externos, sino que nos centremos en el texto. Y primero determinar el tema. Y el tema lo podemos identificar a través de la siguiente pregunta. ¿De qué habla el texto? Y después podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa de este texto? Porque puede ser que la intención comunicativa sea informar, sea persuadir, sea entretener, sea celebrar, felicitar, etc. Entonces, esas dos cosas nos van a dar un muy buen pie para iniciar. Segunda estrategia, activar conocimientos previos. El conocimiento previo se refiere a todas aquellas cosas que usted sabe previamente. Y sabe que es vital que para la PSU usted esté preparado con harto conocimiento previo. Por lo tanto, le recomendamos nosotros como profesores de lengua y literatura que usted sepa de absolutamente todo. Sepa de filosofía, sepa de política, sepa de las políticas internacionales, sepa de juegos, sepa de redes sociales. El problema es cuando usted y yo nos ceñimos solamente a un área del conocimiento. Por ejemplo, si a usted le gusta el skate, se dedica solamente a averiguar del skate y usted sabe el origen y usted sabe para allá, pero le preguntan acerca del básquetbol y usted no tiene idea. El tema es que necesitamos desarrollar un buen bagaje de conocimiento previo para poder activarlo al momento de leer los textos. Entonces, usted debe ser capaz de asociar lo que dice el texto con lo que usted conoce previamente acerca del tema, de la vida, etc. Una buena conexión entre estas dos cosas garantizará un avance importante. Tercera estrategia, identificar las palabras que adquieren por el contexto un sentido connotativo, es decir, aquellos términos que deben interpretarse. ¿Qué sentido le asigna a los siguientes conceptos en el texto? Por ejemplo, la palabra viaje. Activemos conocimiento previo. ¿Qué es un viaje? Piense, piense, piense. Podríamos decir que viaje es un trayecto que se inicia en un punto y que se desarrolla en un proceso, en un desarrollo que me sirve para llegar a una meta o a un punto específico al cual quiero llegar. Por lo tanto, si usted quiere ir a Pucón, usted tiene que hacer un viaje. Usted parte del nacimiento, desarrolla todo el proceso de viaje hasta llegar a una meta. Ya, eso podríamos decir que es un viaje. Después dice un mar, porque el texto que leímos al principio dice que la literatura no es como un viaje por el mar. Y yo les pregunto, yo sé que a lo mejor muchos no hemos tenido la posibilidad de viajar por el mar, pero a través de lo que vemos en las películas y todo eso. Si no hay tormentas, el viaje por el mar es relativamente tranquilo y manso. Pero después dice que la literatura no es un viaje por el mar, sino un viaje a través del polvo y la desolación. ¿Qué quiere decir un viaje por el polvo? El viaje por el polvo podríamos asimilarlo al desierto. Ojo, aquí estamos activando conocimientos previos. Podríamos decir que es un viaje a través del polvo. ¿Es agradable viajar muy largo, un trayecto a través del polvo? Si no llevo agua, ¿qué va a pasar conmigo?
Entonces, si dice que la literatura es un viaje a través del polvo y la desolación, podríamos interpretar que no es interpretar la literatura no es una tarea fácil, sino que es una tarea difícil y compleja. Y dice que la literatura nos va a llevar hacia la tierra prometida. Y aquí activemos conocimientos previos de religión, de cristianismo. ¿Qué es la tierra prometida? Y usted me dirá, profesor, yo no soy religioso. Ya, está bien. Pero yo le estaba diciendo que nosotros deberíamos saber de todos los temas, incluso de religión. Frente a ese texto, dice que la literatura es un viaje hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida, sabrán ustedes que era aquel lugar que Dios le prometió llegar al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, según el Éxodo hebreo, según el Éxodo de la Biblia. Entonces la tierra prometida era el lugar de la felicidad del pueblo de Israel. Era el lugar al cual ellos anhelaban llegar. La tierra prometida representaba la tierra de la abundancia, donde fluía leche y miel, donde estaba todo el placer y el lugar donde ellos deseaban estar. Entonces, dice que la literatura es un viaje hacia la tierra prometida, a la cual como Moisés nunca llegaremos, dice el texto. Moisés era quien llevó todo este proceso de la tierra prometida, de llevar a Israel hacia la tierra prometida. Entonces, dice que la literatura es un camino hacia la tierra prometida. Interpretamos que la tierra prometida es el lugar de la felicidad. Entonces, ¿hacia dónde debería llevarte la literatura? Hacia la felicidad, hacia el sentirte pleno. Entonces, y tenemos la palabra desierto, que es muy similar a la palabra polvo. Entonces ya ahí estamos tomando términos clave que nos van a llevar como a activar la idea y poder asignarle sentido a este texto. Cuarta estrategia, determinar la idea principal del fragmento. Cuando yo quiero identificar el tema, yo me pregunto, ¿de qué está hablando el texto? Pero cuando quiero identificar la idea principal, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿De qué plantea acerca de ese tema? Porque en este texto nos dimos cuenta que el tema es la literatura. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué plantea acerca de ese tema? Y yo quiero que volvamos al texto. Dice que primero la literatura es un viaje en la vida. O sea, la literatura, cuando yo me acerco a ella, cuando yo comienzo a leer textos literarios, entonces inicia un viaje. ¿Y hacia dónde quiero llegar? Hacia la felicidad. La gente lee la literatura para llegar a una tierra prometida, para realmente alcanzar la felicidad. Eso es lo que se le llama leer por goce estético. Y dice que este viaje no es un viaje hermoso, así como Allen, sino que es un viaje difícil. Es difícil llegar hacia la felicidad a través de la literatura. Y dice que como Moisés nunca llegaremos. Y yo les pregunto entonces, ¿es posible alcanzar la felicidad plena a través de la literatura? Según este texto, no. Dice que este camino hacia la tierra prometida, nunca llegaremos. La literatura no puede ser enrolada por ninguna religión. ¿Sabe lo que significa la palabra enrolar? Se refiere cuando usted dice, le toca hacer el servicio militar, entonces usted tiene que ir a enrolarse. Entonces dice que la literatura no puede ser enrolada, o sea, no puede ser adjudicada por ninguna religión, filosofía o política que proclame ya estar en la tierra prometida. No puede, la literatura no es de derecha, no es de izquierda, la literatura no es de los musulmanes, la literatura no es de los cristianos, la literatura no es de los testigos de Jehová, no les pertenece a un grupo político puntual que diga, no, si nosotros ya estamos en el lugar de la felicidad. No, la literatura, el arte, aún indican el camino hacia la tierra prometida, la justa dirección. Entonces este texto podemos decir que nos indica que la literatura nos lleva en el camino hacia la felicidad. ¿Ya? Podríamos resumirla de esa forma. Lenguaje denotativo, aquel que sale claro en los textos, y lenguaje connotativo, aquel que necesita ser interpretado. Y aquí, este texto puntual que ustedes están mirando, está completamente en lenguaje connotativo. ¿Y qué hicimos nosotros? Llevarlo al lenguaje denotativo, interpretarlo y asignarle sentido.